Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes paradojas de la historia reciente de España. A ver, ¿cómo es posible que un país viviera un milagro económico increíble mientras estaba bajo una dictadura férrea? Pues ese es el gran enigma del final del franquismo, una época de contrastes brutales. Fijaos en esta imagen porque resume perfectamente la paradoja de la que hablamos. Por un lado, vemos una España que se abre al mundo, al turismo, a la modernidad, con las playas a reventar y edificios nuevos por todas partes. Y por otro, lo que no se ve. La realidad que se escondía detrás de esa fachada de prosperidad. Un país bajo el control absoluto de un régimen autoritario. Y aquí está la pregunta del millón. El periodo que va del 59 al 75 es un auténtico rompecabezas. ¿Cómo es posible que un crecimiento económico tan espectacular ocurriera bajo un sistema político que estaba completamente anclado en el pasado? Vamos a intentar desgranarlo. Para entender cómo se desmorona todo, primero hay que entender cómo se construyó. Así que vamos a empezar por el principio, por el famoso milagro económico español. La palabra clave aquí es desarrollismo. Es que en poco más de 10 años España vive una transformación que es radical. Dejamos atrás una economía que era básicamente agraria para convertirnos en una potencia industrial. El cambio fue, de verdad, vertiginoso. Y ojo a las cifras, porque son espectaculares. La renta per cápita se multiplicó por más de 3 en solo una década. Pasó de unos $300 a más de 1.000. Pero vamos, que esto no es solo un número en un gráfico, ¿eh? Esto significó un cambio brutal en el nivel de vida de millones de personas. ¿Y cómo se consiguió todo esto? Pues no fue por una sola cosa, fue como una tormenta perfecta de factores. El turismo explotó, empezó a llegar un montón de inversión extranjera que venía atraída por los sueldos bajos, la industria del automóvil se convirtió en un símbolo de progreso y, por supuesto, el dinero que mandaban los emigrantes desde Europa, que fue vital para la economía. Claro, con todo esto, el resultado fue, pues eso, un auténtico terremoto social. Las ciudades crecieron muchísimo, la gente empezó a consumir como nunca, hubo un baby boom y, sobre todo, surgió una nueva clase media urbana que muy pronto sería mayoritaria. Estaban haciendo, literalmente, una nueva España. Vale, hasta aquí la parte, digamos, bonita de la historia, la del crecimiento. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, la pieza que nos falta para completar el puzzle. Porque mientras la economía iba como un cohete hacia el futuro, la política seguía anclada, pero bien anclada, en el pasado. Y es que aquí está la gran contradicción. El régimen abrió las puertas de la economía al mundo, pero mantuvo las de la política cerradas a cal y canto. Las libertades más básicas, como la de expresión o de asociación, seguían completamente suprimidas. A ver, el régimen intentó, digamos, lavar un poco la cara, proyectar una imagen de cierta apertura. Se aprobaron leyes que, sobre el papel, relajaban un poquito la censura o permitían otras religiones. Pero claro, esto era solo la fachada. En la vida real, el Tribunal de Orden Público se dedicaba a perseguir cualquier disidencia y el ala más dura del régimen, el llamado Bunkel, pedía mano de hierro. Y ojo, que esto no es una forma de hablar, son datos puros y duros. El Tribunal de Orden Público llegó a condenar a cerca de 3.000 personas por motivos políticos. O sea que detrás de ese milagro económico, la represión seguía siendo sistemática. Y aquí viene lo más irónico de todo. Fueron precisamente esos cambios económicos y sociales los que empezaron a crear unas presiones que el régimen ya no podía controlar. Es como si la modernización que ellos mismos habían impulsado se les estuviera volviendo en contra. Y de repente empezaron a salir grietas por todos lados. Los nuevos obreros de las fábricas se organizaron en sindicatos clandestinos, como comisiones obreras. La Iglesia, que había sido un pilar del régimen, empezó a marcar distancias. Resurgieron las tensiones nacionalistas con la aparición de ETA. Y en las universidades, la generación del baby boom, esa que había nacido en plena prosperidad, ya no quería vivir en una dictadura. Es que esta cita lo clava, de verdad. Toda esa prosperidad económica creó una nueva generación con otra mentalidad, mucho más abierta. Una juventud que había viajado, que veía lo que había en Europa y que, lógicamente, empezó a exigir las mismas libertades para España. Y con este panorama llegamos a la recta final. A partir del año 73, una serie de crisis, tanto dentro como fuera de España, aceleraron el desmoronamiento de un régimen que, en el fondo, ya estaba herido de muerte. Fue una auténtica cascada de acontecimientos. Fijaos, en el 73, ¡pum!, la crisis del petróleo golpea de lleno la economía y ETA asesina a Carrero Blanco, que era el sucesor de Franco. En el 74, caen las dictaduras de Portugal y Grecia, dejando a España cada vez más aislada. Y en el 75, mientras el dictador agoniza, la crisis del Sáhara demuestra la debilidad total del régimen. El 20 de noviembre, Franco muere. Y mientras todo esto pasaba fuera, ¿qué pasaba dentro? Pues que el régimen estaba completamente paralizado por sus propias peleas internas.
Por un lado estaban los aperturistas, que veían que algún tipo de reforma era ya inevitable. Y por otro, el búnker, los inmovilistas, que solo pedían más y más represión. Con esa división era imposible dar una respuesta coherente a nada. Y con esto volvemos a la paradoja del principio. El desarrollismo modernizó España, sí, pero al hacerlo creó una sociedad mucho más compleja, mucho más abierta, una sociedad que el corsé de la dictadura ya no podía contener, lo que nos deja con la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Fue el mayor éxito del régimen, este milagro económico, también la causa inevitable de su propia destrucción?